Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria al Señor, iglesia, hemos declarado con nuestros propios labios de que Él es digno. Él es digno hoy, Él es digno mañana, Él es digno por siempre. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a quien es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración en este día? Gloria al Señor. Bueno, bendiciones y bienvenidos en este día. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y para aquellos que nos visitan por primera vez, estamos en una serie que le hemos titulado Los 12 Discípulos. Y en el día de hoy estaremos enfocándonos en uno de los discípulos preferidos mío, que es el discípulo Pedro. Y aunque muchos de ustedes conocen la historia de él, hoy vamos a profundizar en su vida bajo el título La pasión, la caída y la restauración. Vamos a estar mirando el libro de Mateo, capítulo 26, así que le voy a pedir que por favor me siga ahí donde se encuentra, en el versículo 31. Dice: entonces Jesús le dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Gloria a Dios por su palabra. Pueden tomar asientos si se encuentran en alguna de nuestras sedes en el día de hoy. Quiero que me permita comenzar esta enseñanza hablándole de la historia de Julio César Chávez. ¿Cuántos de ustedes han oído de Julio César Chávez? A ver, con las manos. Sí. Bueno, él es muy conocido porque Julio César Chávez es considerado como uno de los mejores y más grandes boxeadores de la historia en América Latina. Durante años parecía que él era invencible. Esa era la realidad. Alcanzó a tener un récord de peleas de 89 peleas sin conocer la derrota. Cada vez que él iba a pelear, las naciones se paralizaban para poder ver esas peleas. Pero sin embargo, en la cima de su éxito, la soberbia comenzó a ganar terreno. Creyendo que sus talentos que él poseía y tenía eran lo suficiente, dejó de entrenar de la manera de como él entrenaba. Dejó de entrenar con la disciplina que él entrenaba. Mientras sus rivales se levantaban de madrugadas a entrenar, él escogía quedarse dormido y descansar, obviamente, en la gloria pasajera. Y poco a poco Chávez se fue alejando de las personas que realmente los amaban. Se alejó de su familia, se alejó de los entrenadores, los primeros entrenadores
de él y se alejó de los amigos de la infancia y comenzó a seguir y a ser rodeado de la mala influencia y los excesos de la vida mundana. Buscó el calor y la aceptación del fuego equivocado. Se metió a las adicciones de las drogas y también del licor. Esto lo llevó a perder su récord perfecto, su fortuna y casi su vida. Su caída fue pública y dolorosa. Y para la historia, pero la historia no terminó en la lona, porque después de muchos años de todo ese dolor y llegar al fondo de su vida, Chávez finalmente pudo reconocer su debilidad y aceptó la ayuda. Pasó por un doloroso proceso de rehabilitación y fue nuevamente restaurado. Hoy día él ha podido recuperarse, ha podido levantarse y recuperar el amor de su familia y se ha dedicado a poder ayudar a otros jóvenes en el cual están en la adicción. Pero para que podamos tener una idea de lo que le acabo de decir, por favor, miren este video. Vámonos, señoras y señores, a la pelea de la historia. La gente está enardecida. A la lona nuevamente, a merced del mexicano. Rompe el México. Derecha, retroceder estadounidense de espaldas. Y esto se acabó. Hoy ha nacido una nueva Chavezmanía. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, presentando al 6 veces campeón en 3 categorías, el gran campeón mexicano de Culiacán, Sinaloa, México, Julio César Chávez. Algo que me voy a llevar hasta la muerte, ¿me entiendes? Ese ha sido la noche más mágica de toda mi vida, porque en primer lugar, te soy honesto, nunca pensé que fuera a llenar el Estadio Azteca. 136,000 personas es lo que reporta Don King de entrada esta noche en el Estadio Azteca. Hace poco más de 8 años, el 17 de septiembre del 2005, Julio César Chávez González pensaba que había tenido la última pelea de su gloriosa carrera profesional. Estaba equivocado, completamente equivocado. La verdadera batalla del legendario boxeador mexicano estaba apenas por comenzar. La adicción a las drogas y al alcohol se encontraban en la parte más álgida de su vida. El jab, el uppercut, el gancho al hígado se habían esfumado. Estaba solo, él solo frente a un rival más peligroso que Meldrick Taylor, que Frankie Randall o que Héctor el Macho Camacho. Estaba solo. Él, ante la vida. Dicen que la jaula ni que sea de oro, ¿no? Pero viéndolo del punto de vista como adicto, la verdad pues sí me sirvió bastante en mi recuperación. Y ha sido una lucha constante, ¿no? Día tras día, el estar limpio, el tratar de no volver a hacer el mismo de antes. Y llevar una vida ejemplar, una vida limpia. Formado en la línea de una nueva vida, de un horizonte distinto, Julio César Chávez no solo es otra persona. Su experiencia, su fortaleza y su determinación para salir adelante le permitirán ahora ayudar a otros que se sumergen en ese tenebroso mundo de los vicios. La vida es como una pelea que tiene más de 12 rounds. La vida es como una pelea donde cada golpe cuenta. La vida es como una pelea donde el dolor de un gancho al hígado puede ser insoportable. La vida es como una pelea para un peleador, para el mejor peleador que ha existido, Julio César Chávez. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, después de él haber estado en la cima, su lucha verdadera era interna en su corazón. Ahora, permítame traer esta historia a nuestra realidad espiritual.
Porque lo que sucedió con Chávez no puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Y óigame bien, lo que quiero decir es de que muchas veces al caminar en el camino del Señor, nosotros caemos en el error de pensar que nuestras victorias, que lo que nosotros podemos lograr, lo podemos lograr a través de nuestras propias fuerzas o todavía aún de nuestras propias destrezas. Y es una mentira peligrosa que nos conduce al fracaso. Y en el día de hoy, la lección que nosotros vamos a aprender es fundamental para nosotros poder entender la idea principal que yo quiero que te lleves en este día. Y es que el fracaso espiritual es un proceso. Empieza con la sobreconfianza, crece en la distancia de Cristo y termina en el compromiso con el mundo. Así que la pregunta que en el día de hoy vamos a responder es: ¿qué debo yo de hacer para no caer? Pero si caigo, ¿cómo es que Dios me restaura? Es exactamente lo que en el día de hoy vamos a analizar en este proceso a través de 5 puntos, 5 lecciones cruciales que vemos en la vida de Pedro. Y si está tomando nota, la primera es el llamado. A través de nuestra serie hemos hablado del llamado de los otros discípulos. Y creo que esto es importante como base de lo que vamos a hablar en el día de hoy en referente a la vida de Pedro. Quiero que miremos el comienzo de la vida de Pedro en Juan capítulo 1, versículo 40. Dice: uno de los 2 que oyeron a Juan, hablando de Juan el Bautista, y siguieron a Jesús, eran Andrés, hermano de Simón, Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. A Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quiero que nos detengamos aquí por un momento para dar un poco de trasfondo sobre cómo comenzó la vida de Pedro. Como saben, la semana pasada estuvimos hablando de Felipe y Natanael y aprendimos sobre la soberana elección de Dios sobre nuestras vidas y cómo Dios usa personas comunes para traernos a Él mismo. Y lo que nosotros estamos viendo aquí en la vida de Pedro es exactamente lo que vimos con Felipe y Natanael. Ahora, su hermano Andrés fue quien llevó a Pedro a donde estaba Jesús. Y al igual que Natanael, Jesús lo miró, lo reconoció a Pedro y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Pero además le otorgó una nueva identidad. Porque le dice la Escritura: tú eres ahora, va a ser llamado Cefas, que significa Pedro. Ahora, esto todo es sumamente importante y es importante notar de que este primer encuentro tuvo lugar en Betania, en el otro lado del Jordán, como lo explica Juan capítulo 1, versículo 28. Miren lo que dice: estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, es aquí, en este lugar, donde Andrés entonces lleva a su hermano Simón Pedro a conocer a Jesús. Ahora, esto es fundamental porque a menudo nosotros pensamos, ¿verdad?, que la conversión es algo que quizás ocurre instantáneamente o quizás es un evento aislado. Pero la realidad es otra. Como estudiamos la semana pasada y hablamos de la doctrina de la gracia irresistible, que significa que cuando Dios ha determinado salvar a alguien, como en este caso a Pedro, el Espíritu Santo es persistente en su vida. Él interviene milagrosamente en nuestra naturaleza caída para entonces transformar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, como lo dice Ezequiel 36, 26. Pero por eso, unos días después
de ese primer encuentro con Jesús, vemos aquí que después de que Jesús afirma su identidad, Él ahora hace algo todavía aún mayor. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y le dijo, vengan en pos de mí, y yo lo haré pescadores de hombre. Entonces ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron. Ahora, vemos aquí que Jesús los llama, ¿verdad? Y le dice, vengan en pos de mí y yo lo haré pescadores de hombre. Sin embargo, ese fundamento en el cual Dios le establece en la vida de Pedro, el fundamento de la identidad que le dio de llamarlo por Cefas, que significa Pedro, y ahora de darle claridad en su llamado, es sumamente importante entender que todavía aún dándole esa claridad, la vida y el carácter de Pedro todavía no estaba bajo el gobierno del Espíritu Santo. En otra palabra, él no estaba siendo guiado o sometido al Espíritu Santo. En su inicio, Pedro era un hombre cuya naturaleza humana y emocional dictaba sus acciones. Él reaccionaba a la vida. Y la realidad es de que es exactamente lo que sucede con nosotros cuando venimos a Cristo. Nosotros ser otorgado una nueva identidad en Cristo, como lo dice el libro de Efesios, de caminar en el llamado en el cual nosotros hemos sido llamados, de que se nos ha dado a nosotros un llamado claro para nosotros seguir, pero a partir de ese momento que Jesús viene a nuestra vida, lo que yo quiero que entendamos hoy es que Dios, Jesús, comienza a trabajar bien profundamente en nosotros. Él comienza a trabajar profundamente y esto se llama el proceso de santificación, donde nuestro carácter, oigan bien, donde nuestro carácter, nuestras actitudes son expuestas al gobierno del Espíritu Santo. Él nos ha salvado, pero ahora tenemos que ser transformados a su carácter. Y esto nos lleva al segundo punto de la vida de Pedro, y es la pasión y el proceso en la cual él tuvo que pasar. Y lo primero que quiero que sepamos es que Pedro era un hombre apasionado. Y quiero aclarar de que la pasión no hay nada malo en sí misma, siempre y cuando la pasión está bajo el gobierno o la guianza del Espíritu Santo. Pero para entender por qué Pedro tenía este carácter tan explosivo cuando vino a Jesús, por qué era tan inestable y también era tan impulsivo, debemos comprender el entorno de donde él viene. ¿Qué fue lo que formó a Pedro? Y quiero darle un poco de trasfondo de la vida de Pedro, porque Pedro era de Betsaida y vivía en Capernaum, en la región de Galilea. Y lo que quiero decir con esto es de que esa área, esa ciudad, no era para hombres débiles. No era para hombres débiles, era para hombres decididos. Era una región bien dura para poder vivir, rodeada de naciones extranjeras y bajo constante tensión política, mucha presión, decisión. Ellos eran pescadores y tenían que estar luchando. Es más, el historiador Fabio Josefo describía a los galileos como hombres, oigan bien, criados para la guerra desde su infancia. Eran personas que tenían que luchar día a día. Eran valientes y estaban acostumbrados al sufrimiento.
lo que generaba un temperamento rebelde. Generaba obviamente un temperamento de donde ellos se protegían, de defensiva, difícil de poder someter. Pedro absorbió esa naturaleza salvaje de Galilea. Ahí fue donde fue formado él, en ese entorno, en esa circunstancia de vida. Una cultura forjada, una cultura en la cual forjada entre fronteras, entre rudeza y aislamiento, donde a él obviamente se le miraba como un don nadie, uno que no tenía educación. Pero eso era el hombre, la palabra directa y poco refinada. Por eso él hablaba de la manera en la cual él hablaba, difícil de domar y sumamente impulsivo, guiado por las emociones intensas de su formación y lugar. Un hombre profundamente inestable. Pedro era un hombre rudo, un hombre, un sobreviviente, alguien que luchaba por su familia, por el pan que él iba a poner en la mesa de su familia. Y sin embargo, óigame bien, detrás de esa fachada endurecida de la vida de Pedro, había un profundo anhelo espiritual. Junto a su hermano Andrés, buscaban desesperadamente una esperanza real y que llegara el Mesías. Este hombre, con toda su carne, con toda su debilidad y con todo su fuego, es quien Jesús decide llamar como su discípulo. Su vida antes del Pentecostés fue un ciclo constante donde el celo era real, pero óigame bien, pero su ejecución era carnal. Y aquí es donde nos encontramos nosotros. Porque de la misma manera que el entorno de Galileo forjó el carácter de Pedro, quiero que sepas que nuestro propio entorno, la manera de cómo nosotros fuimos criados, lo que sucedió en esa crianza, la manera de nosotros, de nuestras vivencias y cultura, nos han moldeado a nosotros. Y así es como nosotros llegamos ante el Señor. Y al igual que Pedro, cuando venimos a Cristo y recibimos una nueva identidad, Dios no nos desecha, sino que nos invita a nosotros a una transformación, a un proceso de parecernos más y más al carácter de Cristo, a someter nuestras pasiones y nuestra vieja naturaleza al gobierno del Espíritu Santo. Y muchas veces traemos al Señor pasiones, traemos pensamientos, traemos ideas formadas en la cual no se someten o no están sometidas bajo el control del Espíritu. Y es precisamente en esa parte de nuestro carácter en el cual el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. Para que entonces nuestra ejecución no sea una ejecución carnal, sino que sea guiada por el Espíritu. Y esto se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida. Y quiero darle algunos ejemplos de cómo esto se manifiesta. Puede ser en la impulsiva emoción. En otras palabras, reaccionamos ante las crisis con enojo, con miedo o incluso con prisa en lugar de responder a la paz de Dios. La autosuficiencia, confiar en nuestra propia astucia o fuerza para resolver las situaciones de nuestras vidas, los problemas, en lugar de depender de la guía del Espíritu Santo. La necesidad de control, intensa fuerza, ¿verdad? Que quiere resolver nuestros planes, nuestras circunstancias, en lugar de confiar en la soberana autoridad y control de Dios. Y por último,
la falta de filtro, donde hablar o actuar sin evaluar lo que nosotros decimos de nuestra boca, que simplemente refleja el carácter que hay del viejo hombre en nosotros. Óigame bien, para entender cómo se ve esto en la práctica, en la vida de nuestro amigo y discípulo Pedro, quiero darles algunos ejemplos de lo que pasó en la vida de él, como por ejemplo en Mateo 16, 21, donde el impulso trata de evitar la voluntad de Dios. Miren lo que dice en el versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero fíjense lo que ocurre desde este momento en adelante. Toma aparte a Jesús, ¿quién? Pedro. ¿Y qué hace? Pedro lo reprendió. Pedro reprende a Jesús de que, y miren lo que le dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense, cuando Jesús anuncia su muerte por venir, profetizada, necesaria para nuestro pecado, Pedro lo reprende, dice la Escritura. Aunque su intención pareciera proteger al maestro, aunque su intención pareciera una buena intención, la realidad es que Jesús mira la intención verdadera y Jesús le responde, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Recordándole de que sus pensamientos no son de Dios, sino que literalmente vienen de Satanás. Pero veamos otro ejemplo en Juan 18, 10, 11. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? En este caso vienen a apresar al maestro y Pedro, por defenderlo, él saca su espada y entonces corta la oreja de uno de los soldados. Y en ese ejemplo clásico que nosotros vemos, podemos ver de que Pedro quería resolver las cosas a su manera. Quería ensanchar el reino de Dios y luchar a su manera en vez de la manera de Jesús. Y vamos a ver un último ejemplo de la vida de Pedro y cómo él es impulsivo en Lucas 9:33. Dice, y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. La escritura que estamos mirando es la escritura, obviamente, de la transfiguración que ocurrió en el monte, donde la gloria de Dios, obviamente, Jesús se transfiguró en frente de Pedro y en frente de otros discípulos. Y sin embargo, podemos ver de que Pedro tenía que decir algo en ese momento. Y él interrumpe prácticamente ese momento tan glorioso, ¿verdad? Para construir un tabernáculo, 3 tabernáculos aquí en la tierra. Uno para Jesús, uno para ellos y uno para Elías. Y vemos que él no sabía lo que él estaba diciendo. Ahora, pero la historia de Pedro no se queda solo en errores de impulso. Va mucho más allá. Su corazón va mucho más allá, va a la presunción. Y cuando dejamos
de depender en el Espíritu Santo, para confiar plenamente en nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades, para ser fiel al Señor, entramos en un terreno peligroso que es la sobreconfianza. Veamos lo que Mateo 26, 31, 35, con el contexto en el cual nosotros comenzamos. Dice: entonces Jesús le dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galileo. Pedro les respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjense, su declaración, la declaración de Pedro, que él dice: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré, refleja una pasión basada exclusivamente en sus propias fuerzas. Era un hombre que se sentía sobreconfiado. Pedro estaba tan seguro de su lealtad que fue incapaz de mirar su fragilidad. Su confianza estaba en él, en sus fuerzas, en su fortaleza. Y déjeme decirle, este es el pecado de la autosuficiencia. Y lo que significa eso es creer que podemos ser fiel por nuestra propia voluntad, sin la ayuda del Espíritu Santo. Y Jesús lo hace bien claro en la Escritura, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, de que eso no puede ocurrir. Miren lo que dice: porque separado de quién, separado de mí, dice la Escritura, Jesús hablando, nada puedes hacer. Pero sin embargo, Pedro había olvidado esta verdad vital. Cuando nosotros intentamos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, evitar o enfrentar las tentaciones, o avanzar y caminar como Él quiere que caminemos, fuera de la ayuda del Espíritu Santo, sin buscar su ayuda, estamos confiando en nuestro propio corazón, en nuestras propias fuerzas, y estamos construyendo en la arena. En otra palabra, se va a caer todo, como pasó en la vida de Pedro, ¿verdad? En la práctica, esto nos sucede a todos nosotros, a cada uno de nosotros, cuando enfrentamos un problema y lo primero que hacemos no es orar, es tratar de enfrentarlos con nuestra propia sabiduría. Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Estamos contando con nuestras propias fuerzas. Cuando sentimos por los años que llevamos en la fe, ya eso nos sostiene a nosotros. O todavía aún cuando nosotros tenemos mucho conocimiento o teología, etcétera, pensamos de que no necesitamos y estamos creando o construyendo una casa en la arena. Y sin embargo, el problema de la sobreconfianza es que siempre tiene que enfrentar y estar pendiente a la realidad. La lealtad de Pedro declaró que él estaba tan seguro de él mismo y pronto tendría que enfrentar el miedo en la oscuridad del patio de los sacerdotes. Cuando Jesús fue apresado y lo llevaron al sacerdote, ahí él tuvo que enfrentar sus temores. Y ahora vamos a ver la caída de la vida de Pedro. Como vimos hace un momento en el capítulo 26, ¿verdad? Exploramos la sobreconfianza de Pedro. Él dijo: si tú mueres, yo muero. Si tú vas, yo voy. Y se jactó de llenarse la boca, de decir: yo voy a hacer, confiando en sí mismo. Ahora leemos
cómo esa misma actitud lo llevó a él a caer. Mire lo que sucede después de que Pedro dice, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Miren lo que dice en el versículo 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirviente se le acercó y le dijo, fíjense, una sirviente, una joven que no tiene autoridad delante de este hombre fuerte, viene y le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero fíjense lo que él dice, pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué me hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron, Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, aunque antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Hermanos, la caída de Pedro en el patio del sumo sacerdote es el colapso de su total autosuficiencia en la cual él confiaba. Ahí podemos ver, ¿verdad?, de que lo que comenzó como una promesa de lealtad en versículos anteriores terminó en una caída progresiva, marcada por una escala de dramática y de negociaciones. Vemos 3 negaciones de él. La primera, tratando de evadir, dijo, no sé de qué hablas. La segunda, negación con juramento. Comenzó a jurar, a jurar, y dice, no conozco al hombre. Ya no lo llama Mesías, ya no le llama el Señor, le dice, yo no conozco a este hombre. Y por último, él entonces hace anatema y juramento, invocando juicio sobre sí mismo, cuando le dice en Mateo 26, un poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjense, él estaba tan apegado a Jesús que ya su manera de hablar, lo que él se le había pegado de lo que Jesús hacía. Y sin embargo, cuando fue confrontado, entonces miren lo que hace. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre. Como para tratar de no identificarse con Jesús. Comenzó a maldecir y comenzó a jurar. Quiero ahora atraerlos, ¿verdad? A nuestra propia vida. Porque donde nosotros no podemos decir, bueno, yo amo a Cristo, yo sirvo a Cristo, yo voy a morir por Cristo, y sin embargo, la realidad es de que si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, nosotros vamos a caer. Fue en ese preciso instante en que el gallo cantó, donde inmediatamente Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y miren lo que dice en el capítulo 26, una vez más. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Ahora, ¿por qué esto es tan significativo, este llanto? Y es porque esa palabra amargamente tiene un gran significado. Y esa palabra significa que él fue quebrantado profundamente. Él estaba en una agonía. Él había sido en ese momento transformado. Había una agonía en él. Cuando oyó ese gallo cantar y recordó
la palabra de su maestro. Es la marca distintiva cuando él llora así amargamente de un cristiano, de un verdadero cristiano que reconoce su falla ante Dios en contra de un remordimiento de alguien que es impío, que solamente le da pena porque fue apresado o fue encontrado en su maldad. Y sin embargo, cuando la vergüenza parecía definitiva y todo parecía perdido, óigame bien, entonces lo que dice la Escritura y nos deja ver al punto de lo más bajo, es ahí donde la gracia de Dios alcanza a Pedro. Y déjeme recordarle que nuestra restauración no depende de nuestra capacidad para levantarnos, sino la fidelidad de aquel que nunca nos abandonó. Pero la fidelidad de Dios no es solo una doctrina, es un encuentro con Él, donde Él nos transforma. Y Jesús no regresó para reprochar lo que Pedro había hecho, para señalarlo con el dedo, sino para sanar su corazón y devolverle a Él su propósito. Y esto nos lleva a la restauración. Y vamos a mirar lo que Juan capítulo 21, versículo 15 al 17 dice. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Ahora, fíjense en esta última parte. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Fíjense, las primeras dos veces él estaba usando un significado del amor diferente. Y vamos a entrar en eso en un momento. Pero ahora le dice: ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacientas mis ovejas, le dijo Jesús. Más que una simple rehabilitación, esto fue un encuentro en la orilla del mar Galileo. Esto fue un lienzo donde la gracia de Dios transformó a Pedro una vez por todas y trabajó con él, trabajó en su actitud. Y es profundamente revelador de que Jesús no lo llama por Pedro como roca, sino que le dice: Simón, hijo de Juan. Lo regresa al inicio, lo comienza una vez más y le trae nuevamente una directiva en la cual es el llamado de este hombre quebrantado ante la presencia del Señor. Y lo asombrante es de este diálogo es que las primeras dos veces, en la primera pregunta, cuando dice ¿me amas?, le está hablando al amor ágape, y sin embargo él responde con el amor fileo. Y la última vez que Jesús le hace la pregunta con el amor fileo. Y es ahí donde Pedro entonces es quebrantado y entristecido, porque él no está tratando de prometerle a Jesús nada que él no pueda hacer sin él. Y es aquí, mis hermanos, donde vemos que él invita y reafirma nuevamente el llamado de Pedro. Años después, nosotros sabemos y vemos a un Pedro que es el primero que se levanta con autoridad en el libro de Hechos, bajo la presencia del Espíritu Santo, predica un mensaje donde 3,000 personas fueron salvas. Es ahí donde vemos un Pedro que ha sido y está en el proceso de santificación, siendo transformado en su mente para poder caminar como Dios quiere que camines. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es por eso que en el día de hoy, mientras finalizamos esta enseñanza, te pido que cierre tus ojos ahí
y entregues al Señor toda esa confianza en ti mismo que tú tienes y dependas de Él. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante ti tal como somos. Señor Padre, te necesitamos en el día de hoy. Señor, como tu palabra lo dice, no podemos hacer nada si no es a través de ti. Te pedimos que nos ayude, nos conforte, ordene nuestros pasos para que podamos caminar de acuerdo a tu voluntad, no a las nuestras. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.